Muy buenas tardes, mis hermanos, amigos que nos acompañan. Vamos a disponernos para recibir la enseñanza que nuestro Señor trae para nosotros hoy. Permítanme, antes de comenzar, darles una introducción panorámica de lo que el Señor nos trae esta tarde. Esta porción bíblica que estaremos meditando en el capítulo 20 de Mateo, versículos 1 al 16, conocida como la parábola de los obreros en la viña. La parábola de los obreros en la viña. Esta parábola nos ilustra sobre el reino de los cielos comparado con el dueño de una viña, significando con ello la manifestación del reino de Dios en su fase final, en el día del juicio. Cuando estos obreros en esta viña recibieron su recompensa final por el día de trabajo que realizaron. Es una ilustración y una enseñanza que nos trae el Señor y le he dado como título la soberanía del rey para recompensar, la soberanía del rey para recompensar. Y lo vamos a estar desarrollando a través de dos puntos principales. El primero de ellos, Dios propietario de todo. Segundo, Dios ordenador de los destinos de los hombres. Primero, Dios propietario de todo. Segundo, Dios ordenador de los destinos de los hombres. Entremos en el primer punto, Dios propietario de todo. Y acompáñenme al versículo número 1 para comenzar del capítulo 20 de Mateo. Sigan conmigo la lectura. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Permítame dar un contexto de lo que estamos aquí estudiando en este primer versículo. La parábola, como ustedes ven, allí comienza con la palabra porque. Porque, el versículo 1. Y esta palabra porque tiene como propósito aclarar lo precedente. ¿Qué es lo precedente? Si vamos al capítulo 19, versículo 30, acompáñenme ahí en la lectura de Mateo, capítulo 19, versículo 30, dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y como leíamos también ahorita en el capítulo 20, ustedes van al versículo 16 al final de esa lectura y van a encontrar el mismo texto. Dice así: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces lo que pretende aquí este porque es dar una aclaración de ese versículo que estamos leyendo, que culmina que muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y muchos de estos primeros nos ilustra el Señor en esta enseñanza, que en su fase final recibirán lo que es justo. Así lo dice, ustedes recuerdan: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo como un llamado a nosotros: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que estemos muy atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar con esta parábola. Aquí tenemos literalmente un señor propietario de una casa. Este es un hombre inmensamente rico, tiene una gran residencia. ¿Cuál es? Los cielos. Es una gran residencia. Pero también tiene una viña, y esa viña es la iglesia del Señor. Esa iglesia es el objeto de su especial cuidado. Dios la cuida de una manera muy especial. Pero también esta iglesia y esta viña requiere muchas manos para laborar allí. Muchas manos.
Este concepto de reino de los cielos, vinculado con el señor de la casa o propietario de una viña, nos quiere llamar la atención. ¿En qué sentido? Nos está indicando que Dios es el propietario de todo, soberano sobre todas las cosas. Y ese es el título o el primer punto que estamos meditando. Dios es el propietario de todo. Pero también las expresiones que encontramos aquí, reino de los cielos o reino de Dios, ¿qué es lo que nos van a enfatizar? Que el derecho de reinar es únicamente suyo. Dios es quien reina por sobre todas las cosas. Por eso es que la salvación proviene de Él como un regalo de Dios. Viene como un don gratuito y no es producto de ningún hombre. Viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el propietario de todo y es soberano sobre todas las cosas. Pero también vemos en el pasaje que este dueño de esta viña tiene un capataz, un mayordomo que se encarga de supervisar los obreros que están laborando allí en esa viña. Sin embargo, el propietario va al amanecer porque necesita obreros para su viña a contratarlos de una manera directa. Él quiere contratar sus obreros, a pesar de que tiene un capataz y un mayordomo. Y así llegamos al versículo 2 de Mateo 20. Acompáñenme en la lectura. Dice así: este propietario, habiendo llegado a un acuerdo con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Lo que resalta en este pasaje es que el dueño llegó a un acuerdo laboral con ellos. Hizo un acuerdo con ellos. ¿Qué acuerdo era? Bueno, pagarles 1 denario por el día de trabajo. El denario era la moneda que circulaba para todos los negocios en aquella época. Era esa moneda romana, la moneda principal. Y los hombres aquí, como vemos, consintieron en dicho convenio, comprendiendo que este era un salario promedio normal que ganaban los obreros en esa época. Era normal. Pero ellos no alcanzaron ni siquiera a pensar a dónde iban a trabajar y con quién iban a trabajar. No tuvieron eso como algo importante, solamente aceptaron el denario y se fueron a trabajar en la viña, pero no supieron con quién iban a trabajar, nada menos con el propietario de esa viña, con ese hombre noble que es el Señor. Y así se fueron a trabajar en esta viña. En relación con el denario, y para la comprensión de esta parábola, basta con saber que era lo justo para la época. No se necesitaba más. Era una remuneración justa para un día de trabajo y así lo consideraron tanto el empleador como el empleado. Estuvieron completamente de acuerdo. Era justo ese denario. Pero el dueño necesitaba ¿qué? Más trabajadores, porque obviamente su viña era supremamente grande y los que había contratado eran insuficientes para las labores que necesitaba en la viña. Habían muchas necesidades que atender y muchas manos requeridas para esta labor. Razón por la cual este dueño salió nuevamente a la plaza a buscar más trabajadores. Y así lo dice el versículo 3. Síganme allí la lectura de Mateo 20. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, sin nada que hacer. Esto quiere decir la tercera hora del día, eso era como las 9 de la mañana. Este propietario de la viña fue a la plaza de mercado y vio a otros que estaban allí desocupados, sin trabajo. ¿Qué les dijo? Versículo 4. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y ojo como les dice, y os daré lo que es justo. Y os daré lo que es justo, y ellos fueron a la viña a trabajar. Aquí debemos advertir algo muy importante en este punto, que aquí no existe un acuerdo de salario. No hablaron de denario ni hablaron de nada. Sencillamente aceptaron ir a la viña a trabajar y confiaron en ese propietario de la viña que les habría de pagar lo justo. Se fueron confiados de que le pagarían lo justo. Pero también nos dice el versículo 5, continuemos con el relato,
que salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Esto estamos hablando aquí del mediodía y de las 3 de la tarde, cuando el dueño vuelve al mercado y contrata más obreros. ¿Qué es lo que ocurre allí? Que contrató a unos obreros solo para una parte del día. Eran las 12 y las 3 de la tarde y trabajarían hasta las 6. Era una parte del día. Pero así lo quiso el Señor. Pero estos hombres aceptaron las condiciones y fueron gozosos a la viña a trabajar. Aceptaron que iban a trabajar mediodía o el tiempo de las 3 en adelante y fueron gozosos al trabajo sin hacer ninguna pregunta. No preguntaron absolutamente nada. Pero vamos en el versículo 6. Este hombre necesitaba muchos trabajadores en su viña. Y dice el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11, aquí estamos hablando ya, si la hora novena era a las 3 de la tarde, la 11 era a las 5 de la tarde. Entonces, el Señor va, saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Aquí vemos la bondad de este hacendado. Una bondad muy grande. Primero, no solamente estaba pensando en cuidar su viña, sino también pensaba en los desempleados que estaban allí en la plaza, que no estaban ocupados, que estaban sin esperanza de ocuparse en la viña. Ya iba a llegar las 6 de la tarde y no los habían contratado, estaban perdiendo toda esperanza de ser contratados. Y a usted y a mí, por supuesto, nos va a parecer extraño que viniera a contratarlos a las 5 de la tarde para que trabajaran una sola hora en la viña. Los otros iban a trabajar más horas, pero a estos los contrató a las 5 de la tarde solo por una hora de trabajo. Bueno, estos gustosos también, pues por supuesto, aceptaron la invitación de entrar en la viña. Pues habían expuesto a este hacendado que estaban sin hacer nada, estaban desocupados, desesperanzados, sin hacer absolutamente nada, y ya nadie los iba a contratar. Tal vez esto puede ser aplicable también a algunos de nosotros. O usted que viene por primera vez a este lugar, que de pronto no tiene propósitos, que se siente que no está siendo usado de una manera que usted pudiera desarrollar sus habilidades, sus talentos. Aquí en la viña usted considera que está como que no puede ocuparse en alguna área, como que no lo tienen en cuenta, que usted anda todo el tiempo aquí esperando a ver si alguien se fija en usted, que puede haber algo que puede ofrecer a la iglesia, y pasa todo el tiempo así. Bueno, aquí hay un hacendado que es el dueño de esta viña y lo está mirando su actitud, su deseo de servicio en la viña del Señor, y Él no lo va a dejar desocupado absolutamente. En cualquier momento, antes de que llegue la hora final, usted va a ser contratado en la viña para prestar una labor aquí. Ninguno en esta iglesia está desprovisto de alguna virtud especial, de algún don, de alguna habilidad. Y hemos visto cómo Dios ha permitido en nuestra iglesia que se vayan levantando dones. A medida que vamos creciendo, Dios también va trayendo hombres, mujeres, jóvenes, ancianos incluso. Y todos estamos dispuestos para servir al Señor. La oportunidad se va a dar. Siempre tenemos que estar atentos. Y si vemos que no estamos haciendo nada, nadie nos mira, nadie nos tiene en cuenta, pues hablemos con el hacendado de la viña. Vayamos en oración a Él. Señor, yo quiero servir en tu casa. No me dejes con las manos vacías. Yo quiero ser útil. Ayúdame en eso. Y el Señor lo va a hacer, sin ninguna duda. ¿Por qué no nos trajo a esta viña para estar desocupados? Todos vamos a estar ocupados en la viña. Y así llegamos al segundo punto principal. Dios, ordenador de los destinos de los hombres. Dios, ordenador de los destinos de los hombres. Y aquí ocurre algo realmente extraño y sorpresivo al final del versículo 8, y esto va hasta el versículo 15. ¿Qué es lo que ocurre?
Vayamos al versículo 8, por favor. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros. ¿Quiénes eran los postreros? Pues los que vinieron de último, los de las 5 de la tarde. Y págales a ellos primeros y terminando con los primeros. O sea, primero a los de las 5 de la tarde les va a pagar y luego en ese orden hasta llegar a los primeros, a los que habían contratado inicialmente. Y eso parece extraño para usted y para mí, pues obviamente que sí. Y aquí se desarrolla una historia bien interesante que va a tocar también nuestros corazones, porque en algún momento nos hemos tenido que enfrentar a estas situaciones. En algún momento de nuestra vida hemos tenido que pasar por esto que pasaron estos hombres. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando llegó la noche. Esto quiere decir al atardecer. Es decir, en el crepúsculo de la historia del mundo y de la iglesia. En el juicio final. En esa etapa final donde tendremos la manifestación del reino de Dios en su gloria. Ese será el día del pago, el día final, al final. ¿Por qué? Si vemos el contexto en Mateo 19, 28, vayamos allá por favor, Mateo 19, versículo 28. Dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que nos comienza a decir aquí el Señor? Bueno, lo que ocurrirá cuando llegue aquel día, en la regeneración plena y completa, cuando el Señor se siente en su trono de gloria y nos permita a nosotros también sentarnos en los tronos de gloria para hacer lo que dice ahí, juzgar a las tribus de Israel. O sea, tenemos un lugar, ya el Señor lo destinó para nosotros en ese día final. Gloria al Señor por eso. Pero aquí el versículo 8 nos habla también que hubo un pago de un jornal a esa hora, al final del día. ¿Y qué es lo que debía hacer? Completar la jornada de trabajo cada uno y recibir el pago correspondiente. Ese pago del jornal es algo que la ley en Levítico lo dice muy claro cómo se debe manejar eso con los trabajadores. Es algo que Dios tiene muy en cuenta. Dice Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, se lo pagarás el día que trabajó. No vas a esperar hasta el día de mañana. Y también lo reitera Deuteronomio 24:15. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ahora, lo que resulta extraño, y obviamente nos debe parecer extraño también a nosotros, es que el dueño le dice al capataz que al pagarle el jornal a los trabajadores debería pagar primero a los que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde, es decir, al finalizar la jornada. Luego tendría que pagarle a los de las 3 de la tarde, a los de las 12, a los de las 9 y a los que comenzaron a primera hora. En ese orden tenía que pagar. Bueno, esto está claro y no debe sorprendernos porque así el Señor lo estipuló. Lo vemos en el versículo 16 como una regla establecida de Mateo 20. Volvamos allí, Mateo 20, versículo 16, dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, pero también nos trae en el contexto, en el capítulo 19, 30, como leíamos el mismo texto, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así que los últimos serán primeros. Eso es algo que nosotros siempre hemos manejado en ese conocimiento. Y a veces decimos coloquialmente, es que los últimos serán los primeros, ¿no? Y a veces uno se llena como de, bueno, no me importa, yo estoy de último, pero Dios me pondrá de primero en algún momento. Pero aquí el Señor lo tiene de esa manera estipulado. Y así, de esa manera, ¿qué es lo que ocurre? Que si se le hubiera pagado a los primeros,
Ellos hubieran cogido su denario y se hubieran ido, pero no hubieran esperado hasta el final del día a ver qué pasaba con los otros. Lo que quiso el Señor es que todos se enteraran de lo que iba a pasar al final del día. O sea, los juntó a todos a la hora final para que todos recibieran su pago correspondiente. ¿Ustedes qué piensan? Que estos que empezaron a trabajar primero, pero les pagaron de último, ¿consideran que ustedes que ellos se sintieron desilusionados? Yo creo que sí. Usted y yo estaríamos de pronto en las mismas condiciones. ¿Cómo así que yo llego a trabajar a primera hora? Y en vez de ser yo el reconocido y que me esforcé por esto, llega el momento del pago y le pagan a los que no hicieron nada, una hora de trabajo. Eso desilusiona a cualquiera. Por supuesto, ellos llegaron a trabajar primero, pero se les pagó de último lugar. Pero también, además de eso, y para colmo, digámoslo así, se llevaron otra sorpresa adicional. Veámoslo en el versículos 9 y 10. Dice, de Mateo 20, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Versículo 10. Al venir también los que habían sido contratados primero, esperaban recibir más. Claro, yo trabajé muchas más horas. ¿Cómo así que a ellos les van a pagar lo mismo que a mí si yo trabajé todo el día? ¿Pero qué ocurrió? Que ellos también recibieron cada uno un denario. No hubo diferencia en el pago. En el trabajo sí, pero en el pago no. Cuando los últimos recibieron un denario entero, solo por una hora de trabajo, ¿qué pasó con los primeros que llegaron a la viña? Ellos esperaban recibir más de lo acordado, por supuesto. Esperaban que este dueño les reconociera ese esfuerzo que habían hecho. Pero ¿qué pasa? Cada uno de ellos recibe exactamente lo mismo que los que llegaron más tarde. No hay diferencia. Todos recibieron un denario. Así que no solo se les paga al final, sino que se les paga igual que los que reciben ese denario por una hora de trabajo. Así que ellos recibieron menos de lo que estaban esperando. Y lo que dice aquí es que ellos fueron contratados de una manera que no convinieron de otra manera. Eso fue lo que hablaron y eso fue lo que el Señor hizo, pagarles lo que ellos convinieron. Y aquí nada se dice de los que habían trabajado a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. La Biblia no nos dice nada, solamente nos habla del de las 5 de la tarde y los primeros. Pero los que estaban en el intermedio, nada nos dice el Señor en su palabra. Lo que suponemos es que se fueron satisfechos, no dijeron absolutamente nada. Recibieron su pago y quedaron contentos en su corazón. Ahora, ¿pero qué ocurre con estos hombres desilusionados? Ellos no se quedaron callados, ellos expresaron su descontento y lo dijeron y lo manifestaron. Versículos 11 y 12 de Mateo 20, versículo 11, dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Así que los que primero fueron contratados se quejan y murmuran delante del hacendado. No se quedan callados, van a murmurar entre ellos. ¿Por qué nos están haciendo lo mismo? Se quejan. En el original, murmurar significa gruñir, rumorear. La naturaleza de esa murmuración mostró qué clase de hombres eran estos. ¿Qué clase de hombres eran estos? Ellos no dijeron, nos has puesto a la par con los últimos, sino que, como lo dice el texto, los has hecho iguales a nosotros. Mira la actitud arrogante de ellos. Los has hecho iguales a nosotros. Entonces, no solamente estaban descontentos con lo recibido, sino que quizás también permitieron envidia en su corazón, porque a los otros les pagaron igual que a ellos y los trataron en mejor condición, según ellos. Entonces, esa envidia en su corazón, y la envidia carcome los huesos.
roba la paz. La envidia es de las enfermedades más terribles que puede haber entre los seres humanos. Yo soy el que debo estar allá, no él. Yo soy quien merezco. Es algo muy dañino para nuestro corazón. Un teólogo del pasado dice: abrigar dentro de uno mismo envidia contra otros porque Dios les revela su gracia. ¿Qué profundidad de depravación se revela en esta clase de disposición? Miren los términos. Una profundidad de depravación. Es que no es para menos, de verdad. Bueno, gracias a Dios entre los creyentes no tenemos eso, ¿no? Aquí no existe envidia en ningún sentido. Por lo menos en su rostro no se les nota nada al respecto. Se les ve muy bien, gozosos, alegres en el Señor, satisfechos, gloria a Dios. Ellos dicen: hemos soportado la carga y el calor del día. ¿De qué están hablando? De ese trabajo arduo, duro, sofocante, bajo el calor abrasador del día, agobiante. Han soportado todo el día. Es decir, esto que estamos haciendo ha sido una carga para nosotros. Así lo sentían. Una carga. ¿Usted siente carga de servirle al Señor acá? Porque tiene algo que hacer que a usted no le gusta y lo pusieron a hacer algo indebido. Usted siente carga, ha trabajado mucho, más que otros que han venido a última hora y bajo condiciones mucho más sofocantes nos ha tocado. Y mira cómo los tratas a ellos tan generosamente, y a nosotros nos das muy duro, Señor. Así que su descontento malhumorado se basaba en que otros, aunque últimos, fueron puestos en primer lugar, y que ellos, siendo primeros, habían sido hechos últimos. Y hoy le quiero hablar a los hermanos, a los jóvenes, a los de la tercera edad. Tal vez aquí hay algunos de nuestros hermanos que pudieron haber comenzado hace muchos años en la iglesia, que llevan años, en verdad, sirviendo de corazón. Y han llegado otros, otra generación, y han asumido el rol, han asumido el liderazgo en muchas cosas. Y tal vez usted se ha sentido desplazado, siente que lo que usted hizo ya no tiene importancia, ya como que yo fui el que me puse las botas aquí durante muchos años y ahora estoy relegado a un segundo plano, ya no me tienen en cuenta. Yolanda, Huguito, Silvio, Glinis, hermanas, hermanos, aquí hay muchos de nosotros, Jairo Niño, Anita, que los conocimos, José Israel, Ruth, comenzando cuando yo llegué a la iglesia, animados, recibiendo, atendiendo. No sé cómo se sientan hoy, hermanos. No sé, solo Dios lo sabe. Pero si esa es la condición y ustedes se sienten así, sepan que la labor que ustedes han hecho no es en vano. Dios pagará lo justo siempre y recompensará. Ustedes jóvenes que están comenzando en esa edad tan linda, donde muchos de nosotros desperdiciamos nuestra juventud en otras cosas que no convenían, y Dios ha permitido que sus corazones se inclinen al Señor, que le sirvan de corazón. Me gocé en este retiro de varones, hermanos, ver jóvenes que han salido al frente a ponerle el pecho a la brisa, a ordenar cosas, a coordinar, a hacer que las cosas funcionen, y funcionan. ¡Qué bendición, hermanos! Los niños, ¿cómo olvidarnos de los niños que están creciendo en una edad tan linda, donde Dios los va a guardar de tantas cosas que tú y yo hemos pasado de pronto? Verlos aquí en una cantata, cantándole al Señor. Ver un niño tan pequeñito con un libro abierto que no sabe ni leer y cantándole al Señor, haciendo que leía. Eso es maravilloso, hermanos, entre nosotros. Gocémonos por eso. Usted, hermano, que ha venido aquí con deseo de servir y de pronto no tiene la opción, ve que
que están pasando los días, los meses, y usted aquí en las mismas, desesperanzado, hermanos, háblense, muéstrense, exhiban lo que tienen, hablen con el pastor, con nosotros, díganos qué quiere. Hermano, no se sienta inútil. Aquí no hay nadie que pueda ser inútil en esta iglesia. Nadie absolutamente, hermanos. Si alguien se siente así, hermanos, hablemos de eso. Sentémonos y hablemos del tema y va a haber un espacio donde nos podamos desarrollar. Perdone que los haya nombrado de manera directa, pero es algo que tengo en mi corazón decir y no lo quería callar. Y no los estoy ni ofendiendo ni maltratando. Yo me siento igual que ustedes en un momento. Y les voy a contar que yo me sentí así. Y lo voy a decir con toda claridad. Cuando estábamos en la otra sede, yo tenía esa aspiración de ser pastor en esta iglesia. En verdad, tenía ese deseo en mi corazón. Y me propuse a la elección. Bueno, después mi familia me tomaba el pelo porque me decían que me compraban la cremita esa número Cato para las quemaduras. Porque me he quemado en todas las que he aspirado. No le he pegado a una. Gloria a Dios por eso. A ninguna. Hermanos, ¿y saben qué pasó? Que Dios mató en mí algo, que era la jactancia, la prepotencia, el sentirse uno que es capaz en sus propios méritos. Dios me dio una cachetada y me humilló. Y dice la palabra, bueno me ha sido ser humillado. Bueno me ha sido, en verdad. Y resulta que después de eso, y perdone que me tomen unos minuticos y no es que me salga del texto, pero es que quiero hablar de esto. Una hermana aquí en la iglesia, cuando yo renuncié a todo eso, yo dije, esto el Señor no lo tiene para mí y yo acepto la voluntad de Dios. No es para mí, punto. Y empecé a estar con la mejor disposición de servir en lo que Dios quisiera que yo hiciera en la iglesia, no importaba qué. Y resulta que empezó a llamarme el pastor Guillermo, hermano, usted me puede suplir en la dirección del culto de oración los miércoles. Claro, hermano, con mucho gusto. El hermano Roger, hermano Gonzalo, usted me puede sustituir en la dirección de la oración virtual el viernes, el miércoles en la noche. Por supuesto, hermano. Pastor Guillermo, hermano Gonzalo, usted me puede ir a colaborar a una iglesia donde estamos apoyando a establecer las doctrinas de la gracia y también al reconocimiento pastoral en esa iglesia. Por supuesto, hermano, claro que sí, con todo gusto. Y así muchas cosas, hermano, han venido ocurriendo. Y alguien me dijo un día acá en la iglesia, me dijo, tú eres como un pastor itinerante. Itinerante, bueno, yo nunca había escuchado ese término y me puse a indagar un poco sobre el tema y resulta que me ha llenado el corazón de gozo el Señor. Resulta que en los siglos XVI y XVII, estos hombres itinerantes, pastores itinerantes, fueron muy influyentes, eran puritanos. Y me encuentro con hombres tan importantes que tienen una influencia marcada en esa época y son Thomas Watson. Nada menos que John Bunyan. Bueno, claro, yo no quiero ser John Bunyan ni nada parecido. Pero me llama la atención estos hombres. Este John Bunyan iba con el calderero por todo lugar prestando servicios y al mismo tiempo predicaba el evangelio. Recientemente en el siglo XVIII tenemos a George Whitefield, un hombre influyente también. ¿Y sabe qué predicaban estos hombres? Predicaban un verdadero evangelio. Eran pastores espirituales, vivían lo que predicaban, eran piadosos, eran santos de verdad. Y sabe una cosa, ellos tenían la conciencia de que ellos le predicaban a hombres moribundos, a hombres que estaban muertos en vida y les traían el evangelio. Hermanos, mi corazón se llenó de gozo. Ya no quiero pastorados, ya no quiero nada de eso, no quiero que me pongan de nada oficial. Y se lo dije al pastor Guillermo, el pastor, la voluntad de Dios es esa, yo no quiero ningún pastorado, déjeme servir en lo que Dios permita. Y estoy feliz, hermanos. Así que si usted quiere algo aquí en la iglesia, hermanos, aquí hay espacio para todos, tenga la absoluta seguridad. Pero su descontento malhumorado de esta gente se basaba en que otros, aunque últimos, fueron puestos en primer lugar y habían sido hechos ellos últimos. Este descontento, hermanos, es objeto de una reprensión triple.
Hay un pecado que se comete aquí de manera triple. Por ese descontento y ese mal humor, cuando usted se siente aquí en la iglesia así, de una actitud y más bien quisiera irse de acá. Muchos empiezan a mirar cosas que no son importantes. ¿Pero por qué? Porque no se disponen a servir con lo que Dios les da. Y empiezan a criticar y a mirar que esto está mal y esto debería ser así y tal. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Solo abrir la boca y criticar. Eso no es en la viña del Señor. Una persona así contamina, afecta mucho. Pero si usted se dispone, hermanos, va a recibir la bendición. Pero si usted es de los que está descontento y está murmurando y está criticando, aquí el Señor le dice que usted está cometiendo un triple pecado. ¿Cuál? Primero, tiene un espíritu mercantilista porque usted está marcado de esa manera. Usted quiere trabajar aquí por lo que le dan, por lo que va a ganar, y no porque ama al Señor y a su obra. Eso es una gran diferencia. Pero usted también no quiere reconocer los derechos del dueño. Él es el hacendado, Él es el soberano. ¿Qué le va a decir usted? Él es el propietario de esta viña, de esta iglesia. Pero ¿sabe qué también? Usted está expresando una envidia repugnante. Una envidia repugnante. Usted está dejando que su corazón se llene de cosas que lo están martirizando día tras día. Y aquí se denuncia esa triple raíz de infelicidad que tenían estos hombres. Los versículos 13 al 15. Dice así el versículo 13 de Mateo 20. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Bueno, el dueño de la viña estaba pagando lo que era justo, exactamente lo que se había contratado, un salario, un denario, y no estaba cometiendo ningún agravio, ¿o sí? Les estaba pagando lo que convinieron, un denario. Era una cuestión muy personal, pues él podía hacer lo que quería hacer con su dinero, con su plata, con su sitio. Él quería hacer con ellos lo que él buenamente quería hacer. Ellos no podían intervenir en eso en absoluto, porque ellos convinieron de esa manera y estaban recibiendo lo justo. Si el propietario deseaba ser generoso con ellos, con los que habían trabajado menos, pues esto no otorgaba ningún derecho adicional a los que ya habían contratado de otra manera. No había ningún derecho adicional, ni tenían por qué exigir otra cosa. Así que la reprensión de este hacendado, aunque fue verdaderamente amistosa de este dueño, fue completa y aplastante a este hombre que se quejaba. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 14: toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Ya, se acabó. No hablo más contigo. Toma y vete. Toma el denario y vete a tu casa. Si nosotros nos ponemos a pensar aquí, ¿cuál es la verdadera intención de esta parábola? Bueno, está implicada aquí en el versículo 16. Los últimos serán primeros y los primeros últimos en la viña del Señor. Así es. Gústenos o no nos guste, pero así es. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. En conclusión, hermanos, la enseñanza nos indica que la soberanía del Señor es total para adjudicar recompensas. Él es el que adjudica recompensas y así es el título de esta enseñanza. ¿A quiénes? Bueno, a los que han trabajado desde su juventud, como les decía, amados jóvenes aquí en la iglesia, como también a quienes se han dedicado a Él en su vejez, ya con los que tenemos ya brillo en nuestra cabeza, y tanto a quienes han estado durante muchos años también en esas faenas del ministerio del reino de los cielos, como a los que también entraron recientemente. Fíjense que Dios no hace acepción de personas. A todos nos da un trato justo, a todos, los antiguos, los jóvenes, los que están trabajando ahorita, todos tenemos un trato justo del Señor. Es importante tener en cuenta que a los primeros no les entrega una recompensa inferior. Fíjense,
No les entregó una recompensa inferior que a los otros. Les dio lo mismo, un denario. Les pagó igual. Pues cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos recibiremos la recompensa conforme a la labor. Y así lo dice 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Y eso qué? Según la apreciación del propietario. Él es el que considera cómo debe pagar y cómo debe compensar. Esta sería la respuesta que el Señor también le da a Pedro. Allá si ustedes van a Mateo 19:27, Mateo le pregunta allí, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Bueno, la respuesta ya está dada, tendrás lo justo, tendrás conforme a tu labor lo justo. Dios no dará cuentas al hombre. Dios no tiene por qué darnos cuenta a nosotros de lo que hace o lo que no hace en su viña y cómo paga y cómo recompensa. Dios obra acorde a su gracia. Esa es la manera en que Él obra. Y nosotros, obviamente, a veces creemos que no debe ser por gracia, sino que debe ser por méritos. Es que yo merezco. No merecemos nada. Es la gracia del Señor la que opera en nosotros. Por lo cual, hermanos, muchas sorpresas habrá en el día de la repartición final. Muchas sorpresas. Y especialmente para ¿quiénes? Para los que trabajan en la viña del Señor con la visión materialista de la recompensa. No con amor, no con desprendimiento, sino esperando a cambio algo. Intención en el corazón de trabajar por algo. No, porque imagínate nosotros, después de que el Señor nos ha dado tanto en su gracia, una salvación tan grande, ¿qué le podemos dar al Señor y qué esperará de nosotros que no tenemos nada que darle? Nada. Es una gracia que el Señor nos permita estar aquí en esta iglesia y poder servir en su casa. No olvidemos esto, hermanos. El camino de la santificación incluye estar siempre agradecidos con el Señor. La santificación implica eso, gratitud en el corazón. Corazón ingrato, hermanos, se le nota en la cara, en todo lo que hace, en lo que dice, en lo que habla. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gracias a Dios por ello, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que si tú vienes hoy, estás acá, Dios te ha traído y te sientes así como que estás desocupado, como que no tienes nada que hacer, como que tienes tantas cosas que pudieras de pronto ofrecer y servir y no te tienen en cuenta. Hermanos, Dios te ha traído no para que pierdas el tiempo y sigas así. Dios te va a usar. Confía en el Señor, pero es importante que tú rindas tu corazón a Él, que te arrepientas, que le permitas al Espíritu Santo que te otorgue la fe para que puedas crecer en la viña del Señor y ser útil en esta viña. Permítame aquí unas aplicaciones finales. Esto se puede dividir en tres aspectos implicativos. Primero, hay que evitar ser presa de un espíritu de trabajar por el jornal en relación con las cosas espirituales. O sea, no es lo principal, lo material, es lo espiritual. Y en eso debemos crecer. Segundo, no dejar de reconocer la soberanía de Dios, por supuesto, su derecho de distribuir su favor como Él quiera. Y así nos lo dice el versículo 14b de Mateo 20, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y el versículo 15a, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Él es soberano y descansemos en Él. Él no nos va a dar nada que sea injusto. Y también tenemos que permanecer lejos de la envidia. Lejos de la envidia. Versículo 15b. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Ese anhelo a veces, hermanos, de querer ser el primero, de querer ser el mayor entre los discípulos de Cristo aquí en la iglesia, eso lleva consigo, hermano, algo de estar muy cerca de la envidia. Y es algo que destruye el alma. No nos afanemos por ser el primero, hermanos. Afanémonos por servir de corazón a Dios. No importa el lugar donde Dios nos coloque, es que no importa. Estamos en la viña de Dios, en el reino de Dios. Así que, hermanos, sirvamos al Señor,
pensando no tanto en lo mucho o lo poco que recibiremos, sino primordialmente en que estamos sirviendo y glorificando ¿a quién? A Dios por esa gracia, una gracia que nos ha redimido, una gracia que nos ha hecho siervos, nos concede también por gracia la oportunidad y el privilegio de servirle en su casa, que esa sea nuestra mayor satisfacción, servirle al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para estar siempre agradecidos, cualquiera sea nuestra labor en su viña. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, qué bueno eres, poderte conocer como el Dios soberano, el dueño del mundo, de la iglesia, de todo lo que existe. Nos has mirado con misericordia, nos has colocado, Señor, en tu reino, en tu viña, en tu iglesia, para disfrutar de tus bondades, de todas las maravillas que tú tienes para nosotros. Permítenos tener un corazón agradecido, satisfecho, gozoso. Y Señor, si no estamos desarrollando todos los dones que tú nos has dado, permítenos, Señor, que se abran los espacios para poder sentirnos útiles, porque la vida cristiana es eso, no es recibir todo el tiempo. De gracia recibimos, pero tenemos que dar de gracia. Padre, que ninguno en este lugar se quede sin las manos infructíferas. Permite, Señor, que podamos darte fruto en todo lo que hacemos. Tú te agrades de esta iglesia, de cada uno de nosotros. Por este tiempo que nos has concedido, muchas gracias. Llévanos con gozo, con una mente renovada, un espíritu nuevo. Señor, que te honre y que te glorifique. Es en el nombre de Jesús que te lo rogamos, con el poder de tu Santo Espíritu, para tu gloria y con acciones de gracias. Amén y amén.